Hola, soy Corey Smith, gerente de soporte técnico de Cloyce Gear Products. Cloyce tiene más de 95 años de experiencia enfocándose en una línea de productos. Hemos suministrado kits y componentes tanto para el mercado de refacciones de automóviles como para los fabricantes de equipo original. Estos productos se pueden encontrar tanto en distribuidores mayoristas como minoristas en toda América del Norte, así como a nivel internacional en más de 2 docenas de países en todo el mundo. En el video de hoy ofreceremos una descripción general de los sistemas de distribución en automóviles. Veremos ejemplos de estos sistemas en diferentes tipos de motores. Aprenderemos la terminología de los sistemas de la distribución y discutiremos algunos aspectos importantes de los distintos componentes. El sistema de distribución en un motor es el término que se utiliza para describir los componentes que conectan el cigüeñal con el árbol o árboles de levas. La sincronización de la distribución es importante porque una incorrecta sincronización puede causar un rendimiento deficiente o incluso el contacto del pistón con la válvula. La conexión de dichos ejes se puede realizar de diferentes formas. En el mundo automotriz se utiliza una de tres opciones: una cadena o cadenas múltiples, una banda o bandas, o engranajes. Todos estos sistemas están diseñados para mantener sincronizados el cigüeñal y el árbol de levas durante el giro del motor. Comencemos repasando los diferentes tipos de motores que encontrará. El primer tipo de motor es el de válvulas en cabeza o motores con varilla de empuje. Este diseño utiliza un solo árbol de levas a lo largo del centro del motor que impulsa indirectamente el tren de válvulas mediante elevadores y varillas de empuje. Debido a que en este diseño el árbol de levas pasa por el centro del motor y está muy cerca del cigüeñal, solo requiere un sistema de distribución o sincronía corto o pequeño. Aún así, hay kits con tensores y o conjuntos de guías, como el motor GM Generación 4. Sin embargo, la mayoría de los motores de árbol a la cabeza utilizan un conjunto simple de 3 piezas que incluye el engrane del cigüeñal, engrane de árbol de levas y una cadena de distribución. La otra opción de sistemas de distribución que comúnmente se encuentran en motores con válvulas a la cabeza son los engranajes. Las distribuciones por engranajes se encuentran típicamente en motores diésel, motores clásicos en línea y otras aplicaciones de servicio pesado. Tenga en cuenta que en los motores de 4 tiempos el cigüeñal y el árbol de levas funcionan en una relación de 2 a 1. El cigüeñal gira 2 veces por cada revolución del árbol de levas. Debido a esto, el engranaje o engranaje de árbol de levas siempre tendrán el doble de dientes que el engrane o engranaje del cigüeñal. El siguiente tipo de motor que se analizará es el del árbol de leva sencillo. Como su nombre lo dice, se coloca un solo árbol de leva sobre la parte superior de la cabeza de cilindros para operar tanto las válvulas de admisión como las de escape de cada banco. Debido a la gran distancia entre el árbol de levas y el cigüeñal, se debe utilizar un sistema de distribución más complejo. Esto se puede lograr mediante el uso de una sola cadena o banda larga, múltiples cadenas como se muestra aquí nuestro Ford V8 modular, o una de las muchas combinaciones de bandas, cadenas y o engranajes. Agregar un resorte y o tensor hidráulico junto con guías de cadena también se vuelve necesaria debido a la gran distancia entre los ejes. Los tensores y guías de cadena en un sistema de cadena y los tensores y poleas en un sistema de banda estabilizan el sistema de distribución para lograr una sincronización constante y una mayor vida útil de los componentes. Por último, hablaremos de los motores de doble árbol de levas. Estos motores son similares al diseño de un solo árbol de levas, excepto porque son árboles de levas independientes, uno para la función de admisión y otro para la función de escape. En los motores V con 4 árboles de levas se suelen utilizar distribuciones de cadena múltiple, el cual incluye un sistema primario y 2 sistemas secundarios. El sistema primario será impulsado por el cigüeñal, mientras que el sistema secundario impulsa los árboles de levas. Se utilizan sistemas de cadena similares en configuraciones en línea, pero con solo 2 árboles de levas en una sola cabeza. Cada cadena suele tener su propio tensor y guías. En estos sistemas también prevalece el uso de un engrane auxiliar, mejor conocido como engrane loco. Las distribuciones variables en motores de doble árbol de levas permiten un control óptimo entre el cigüeñal y el árbol de levas en todos sus diseños. Por lo tanto, los diseños de motores con 2 árboles de levas a la cabeza seguirán siendo ampliamente utilizados por la mayoría de los fabricantes. Ahora, ¿qué es una distribución variable? La distribución de válvula variable o distribución de árbol variable común, conocida como VBT o VCT, es la tecnología que permite que el árbol de levas avance o retarde su giro en relación con la posición del cigüeñal. Va referenciada a sincronización variable de válvulas o la sincronización variable del árbol de levas, conocida como VBT o VCT. La mayoría de los fabricantes utilizan esta tecnología hoy en día. Los sistemas VBT utilizan un actuador o un sincronizador de levas. Su diseño consta de 2 engranes en la nariz del árbol de levas, en vez de un solo engrane de árbol como los convencionales. Funciona con la presión de aceite del motor que circula a través de un puerto de aceite controlado por una válvula solenoide y el sistema central del motor. El actuador tiene la capacidad de avanzar o retardar el giro del árbol de levas. Los fabricantes pueden ajustar sus motores a los requisitos de combustible y emisiones mientras mantienen las demandas de potencia y torque.
Los motores pueden tener uno, dos o cuatro actuadores con la capacidad de controlar un solo árbol de levas individualmente o múltiples árboles de levas de forma independiente según su configuración. Debido a la complejidad de los componentes de un sistema DBT adicional a los demás componentes de la distribución, la probabilidad de un diagnóstico erróneo es alta. Una lubricación deficiente en los actuadores debido a cojinetes desgastados, malas condiciones del sistema de lubricación, conductos de aceite obstruidos o alguna falla en cualquier otro componente puede causar inestabilidad en la distribución. El diagnóstico acercado de la causa que genera el mal funcionamiento en una distribución es clave para una reparación exitosa. Repasemos ahora algunos de los componentes con un poco más de detalle. Empezaremos por los tensores. Los tensores en una distribución pueden ser unidades hidráulicas con un resorte o componentes solo con resorte, siendo su principal función la de tensar la cadena o banda de distribución según sea el caso. El tensado en un sistema de distribución es necesario para estabilizar y absorber las vibraciones en el sistema durante la operación. Los tensores también proporcionarán un rango de operación para alargar la vida útil de la cadena o la banda. Algunos sistemas de distribución utilizan tensores que incluyen una guía de nylon que mantiene tensada la cadena. Otros sistemas utilizan la presión del aceite del motor a través de un tensor que a su vez empuja y tensa una guía. El tensado en una distribución puede ser de forma manual, usar un tensor hidráulico cargado independientemente o usar un tensor de banda con ajuste automático. Los tensores pueden tener múltiples funciones exclusivas para una aplicación específica, por lo que es importante investigar la aplicación y seguir las instrucciones de instalación. Estas características incluyen mecanismos de trinquete internos o externos que pueden requerir un procedimiento de activación específico después de ser instalados. Los mecanismos de trinquete cuentan con un sistema que se atora y evita que el tensor se comprima demasiado. Con ello provee un rango de movimiento mecánico limitado que es vital durante situaciones de baja presión de aceite y durante los arranques del motor. Una presión óptima y la buena calidad del aceite son esenciales para que los tensores hidromecánicos funcionen como están diseñados. Nunca use ningún tipo de silicón o pegamento en un tensor operado hidráulicamente, ya que puede obstruir los conductos de entrada de aceite. Los tensores pueden ser manufacturados con superficies lisas y rectificadas que no requieren ningún empaque, o ser diseñados con empaque O-ring incluido, o necesitar un empaque metálico que usualmente viene por separado. Y esto es a consideración y por indicaciones del fabricante. Dé el torque especificado a cada uno de los tornillos para evitar deformaciones en la carcasa del tensor y evitar fugas. Hay dos diseños de cadenas automotrices, las de rodillo y las de diente invertido. En las cadenas de rodillos, los rodillos se acoplan con los dientes del engrane y eliminan el arrastre. Se diferencian por el paso, número de eslabones y el tamaño del diámetro del rodillo. El paso se determina como la distancia desde el centro de un perno al centro del siguiente perno. Los pasos más comunes para cadenas de rodillos para aplicaciones automotrices son 3 octavos, medio, 7 milímetros y 8 milímetros. El número de eslabones se obtiene contando los eslabones de la cadena, incluidos los eslabones internos de enlace, o contando los eslabones externos y multiplicándolos por 2. Los diámetros más comunes de los rodillos para cadenas automotrices son de 250 y 335 milésimas de pulgada, así como de 4 y 5.65 milímetros respectivamente. La cadena de diente invertido, también conocida como cadena silenciosa o cadena de eslabón de banda, es otro diseño de cadena utilizado por los fabricantes. Están hechas por una serie de eslabones atados y conectados por pernos. Se ha demostrado que este diseño es una opción duradera implementada por los fabricantes para reducir el ruido y las vibraciones. Esto se logra debido al perfecto acoplamiento entre la cadena y el engrane. El paso y el número de eslabones de una cadena de diente invertido se obtienen utilizando el mismo proceso que con el de cadenas de rodillo. Las cadenas de distribución en algunas aplicaciones cuentan con eslabones marcados que durante el proceso de instalación se usan como referencia para alinear las cadenas con los engranes. Las cadenas pueden tener varios eslabones marcados dependiendo de cada aplicación. Las guías de cadena en una distribución se pueden encontrar en una variedad de formas, tamaños y materiales. Metales estampados, fundidos o soportes de nylon reforzado son usados comúnmente con guías de nylon que tienen contacto directo con la cadena. Los materiales que están sometidos a fricción están diseñados para resistir el desgaste y proporcionar una superficie de baja resistencia para la cadena y deben durar la vida útil de un sistema de distribución. El daño en una guía de cadena de distribución suele ser el resultado de otro problema en el sistema, la inestabilidad en el sistema causada por la fatiga de la cadena, lubricación deficiente. Un problema en el tensado o del sistema de sincronización variable de la válvula causará daños en las guías de la cadena. Existe una variedad en materiales y diseños para los engranes. Acero maleable, hierro fundido, dúctil, forja y metales interizados son materiales comúnmente usados en la producción de engranes. Los engranes no solo se utilizan para impulsar el cigüeñal y los árboles de levas de un motor. Podemos encontrar ejemplos de varias aplicaciones
situaciones en las que las bombas de agua, los ejes de balance, las bombas de aceite y las ruedas locas son accionados por un sistema de engrane cadena. Los dientes de los engranes deben diseñarse para funcionar con cadenas específicas y las marcas de sincronización se encuentran en la parte frontal de los engranes para fines de instalación. Los engranes suelen tener un orificio o una ranura para pasador, un chavetero o una función de indexación para garantizar el montaje adecuado en relación al eje para una sincronización correcta. Las características de indexación de los engranes no están diseñadas para soportar cargas de torsión, solo para establecer y confirmar la sincronización adecuada del eje hasta que el engrane esté sujeta por sus respectivos tornillos. El tornillo de sujeción es lo que fija el engrane al eje. Antes de terminar, tengo algunos puntos clave que quiero abordar. Los periodos o intervalos de reemplazo de cualquier distribución de banda deben cumplirse estrictamente. Consulte el manual del propietario para obtener recomendaciones y más información sobre el reemplazo de la banda de tiempo. Las cadenas de distribución se consideran componentes internos del motor y no reciben intervalos de reemplazo. Dicho esto, las cadenas de distribución tienden a desgastarse y sufrir fatiga durante el ciclo de vida de un motor, y la función del tensor hidráulico puede mermar con el tiempo. Se recomienda reemplazar el sistema de distribución completo en lugar de reemplazar componentes individuales, especialmente cuando se trata de un problema o falla específico. Cuando un componente falla en la distribución, las tensiones aumentan en todos los componentes del sistema. Por ejemplo, una cadena fatigada puede hacer que un tensor de cadena supere su rango de trabajo óptimo. Esto puede provocar la inestabilidad de la cadena en el sistema, lo que resulta en el desgaste de la cadena, la guía y dientes del engrane y/o posibles daños en el tensor. La única excepción al reemplazo total de componentes es la posible reutilización de engranes existentes con nuestros kits disponibles sin engranes. No existe una forma universal de poner a tiempo un motor. Cada motor tiene un procedimiento específico, a menudo complejo, para ponerlo a tiempo. Es posible que se requieran herramientas especiales para fijar y sujetar los ejes durante estos procedimientos. Algunas aplicaciones requieren de marcas fijas en el bloque o la cabeza del motor. Otras marcas se alinean engrane con engrane y algunas aplicaciones usan eslabones de cadena marcados y marcas de referencia en los engranes para alinear los ejes correctamente. Gracias por ver nuestra descripción general sobre los sistemas de distribución y la puesta a punto en automóviles. Si tiene alguna pregunta sobre algún tema comentado en este video o cualquier otra pregunta relacionada con poner a tiempo un motor, no duden en comunicarse con nuestra línea técnica para obtener ayuda. Cloys tiene una serie de videos de instalación para aplicaciones específicas disponibles en cloys.com o a través de nuestro canal Cloys en YouTube.